Empezó. Eh, Campaña sensibilización sobre inteligencia emocional para la materia competencias gerenciales básicas para la Facultad de Ciencias Empresariales del programa de especialización en gerencia de proyectos de la Universidad Uniminuto, presentado por Damaris Calvo y Víctor Naín Piñeros Cuervo. ¿Por qué las empresas necesitan este tipo de inteligencia? Hoy en día son muchas las corporaciones que invierten grandes sumas de dinero en formar a sus empleados en inteligencia emocional. La razón de esta apuesta radica en que esta es la clave del éxito comercial y de la venta de los productos. Radica en el grado en el que los trabajadores son capaces de reconocer y controlar sus emociones, así como la de sus clientes, conocerlas también. Es casi impensable concebir un comercial de ventas que carezca de estas habilidades. En el trato de los clientes, un empresario sin motivación para la dirección de su compañía también es impensable. O un negociador que no sea capaz de controlar sus impulsos y emociones no podría llegar a una buena negociación. Todo el conocimiento técnico basado en la mejor relación entre estudios académicos y experiencia no será ninguna garantía, puesto que las personas también necesitan de sus emociones para tratar las negociaciones, porque tarde o temprano malograrán operaciones económicas por deficiente conocimiento de sus emociones. Es por ello que esta campaña va dirigida a los gerentes, en fin, de ayudar a menorar el conocimiento del entorno, ayudar a motivarse, también puede controlar el estrés, ser más positivo, generar resistencia a la frustración y ser más sociable. Los beneficios que se obtendrá será mejorar la comunicación con sus grupos de trabajo, obtener ascensos rápidos, crear el clima laboral deseado, mejorar cada vez el desempeño laboral. Las competencias y la inteligencia emocional. Primero tenemos que saber más o menos cómo se integra la inteligencia emocional. Se considera la competencia como una herramienta de mejora individual y grupal que puede ser utilizada como un desarrollo humano. Se puede dar de dos maneras, personal o interpersonal. Las personales pueden ser automotivación, autoconocimiento emocional y autocontrol. La interpersonal, empatía, relaciones y las relaciones interpersonales o con las demás personas. La automotivación. La automotivación es enfocar las emociones hacia objetivos y metas que nos permitan mantener la motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de los obstáculos. En este factor es imprescindible cierto grado de optimismo e iniciativa, de modo que tenemos que valorar y ser proactivos y actuar con tesón de forma positiva ante los imprevistos. El autoconocimiento se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo nos influyen. Es importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta nuestro comportamiento, cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles. Mucha gente se sorprende de lo poco que se conoce a ellos mismos. El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles son efímeras y si cuáles son duraderas, así como ser conscientes de qué aspectos de una emoción podemos aprovechar y de qué manera podemos relacionarnos con el entorno para restarle poder a otra cosa que nos dañe o nos beneficie. El reconocimiento de las emociones en los demás se llama empatía. Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta interpretación de las señales que los demás expresan de forma inconsciente, a veces pueden ser de forma verbal o no verbal. Esa no verbal es la más importante. La detección de estas emociones ajenas y sus sentimientos pueden expresar mediante signos no estrictamente lingüísticos. Gesto, una picada, una reacción fisiológica, un tic,
nos puede ayudar para establecer esos vínculos más estrechos y duraderos con las personas con las que nos relacionamos o con las que negociamos. Además, el reconocer las emociones y sentimientos de estas personas es el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que los expresan, las personas empáticas, que en este caso sería el gerente o el negociador, son las que en general tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. También tenemos estas habilidades sociales, que son las relaciones interpersonales. Una buena relación con los demás es fuente imprescindible de nuestra felicidad personal e incluso, en muchos casos, para un buen desempeño laboral. Por eso se habla de ambiente laboral. Y esto pasa por saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con esas personas que nos sugieran muy buenas vibraciones. A veces lo sentimos así. Una de las claves de la inteligencia emocional es esta. Y es este tipo de inteligencia que está muy relacionado con la inteligencia verbal, este tipo de relaciones sociales, de manera que en parte se solapan entre sí. Esto puede ser debido a que en parte del modo en que los experimentos de las emociones están mediando por nuestras relaciones sociales y por nuestra manera de comprender lo que dicen los demás. Así, gracias a la inteligencia emocional, vamos más allá de pensar cómo nos hacen sentir los demás y qué debemos tener en cuenta. Además, que cualquier interacción entre seres humanos se lleva a cabo en un contexto determinado. Quizás si alguien ha hecho un comentario despectivo sobre nosotros es porque siente envidia o porque simplemente necesita basar su influencia social en ese tipo de comportamientos. Listo. Existen diferentes tipos de inteligencia emocional. La inteligencia lingüística es la habilidad de dominar el lenguaje, pero este tipo de inteligencia no solamente incluye el lenguaje oral, sino también la escritura o la gestualidad, por lo que tiene mucho que ver con el proceso comunicativo. La inteligencia lógico-matemática. Esta es la habilidad de razonar de manera deductiva y lógica y la habilidad de resolver problemas matemáticos. La otra es inteligencia espacial. Esta se define como la capacidad de poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Además, es la habilidad para manipular o crear imágenes mentales para poder resolver el problema. Este tipo de inteligencia se compone de distintas habilidades: imaginación dinámica, la manipulación de las imágenes, habilidades gráficas, artísticas o razonamiento espacial, entre otras. Y la habilidad musical, que es la capacidad que tienen algunas personas para elaborar piezas musicales, pues reconocen y comprenden tonos y ritmos musicales con gran talento. Otra de las tipos de inteligencia es la corporal o sinestésica, que esta es la habilidad de utilizar el propio cuerpo y la coordinación de los movimientos corporales, por ejemplo los bailarines, actores o deportistas. La otra es la inteligencia intrapersonal. Resulta que hay individuos que poseen una notable habilidad de entenderse a sí mismos y sus pensamientos y emociones y regular su propio comportamiento, porque son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos. Aunque la inteligencia intrapersonal comprende el autoconocimiento y la autoapreciación, también incluye el entendimiento de la conducta humana. Filósofos, psicólogos y escritores tienen mucho de esta inteligencia. La otra inteligencia es la inteligencia interpersonal. Esta es la habilidad que poseen ciertas personas a la hora de llevarse bien o relacionarse bien con otras personas, porque son capaces de comunicarse, entender y empatizar apropiadamente. La inteligencia interpersonal es la habilidad de discriminar las emociones y las intenciones de los demás y permite interpretar las palabras y gestos o los objetos y metas de otras personas. También está la inteligencia naturalista o ecológica. Esta inteligencia se refiere a la sensibilidad que muestran algunas personas hacia el mundo natural, pues es la habilidad de distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar elementos del medio ambiente, animales, objetos o plantas.
nuestras emociones. Estas pueden ser unas buenas, unas malas, pero tenemos que controlarlas. Pueden ser el enojo, el rechazo, que va muy ligado con la frustración. Si podemos ser renuentes o más bien controlar nuestra frustración, también controlaremos el rechazo. Si controlamos el rechazo, no nos vamos a sentir frustrados de ninguna manera. El líder debe aprender a canalizar los sentimientos para ser capaz de mantener un equilibrio emocional, un enfoque adecuado de la realidad, siempre buscando el bien común, el bien de su grupo, además por encima del bien personal. A veces o casi siempre, esta búsqueda de equilibrio emocional ayuda a que tengamos alegría, que esa alegría también debe ser muy moderada también, porque debemos ser un poco parcos para así que nos vean con un status quo. Ya. Competencias del gerente o gerenciales. Estas competencias radican en las habilidades en dirección. Obviamente el gerente debe saber dirigir a su personal. Servicio al cliente. El gerente debe haber tenido también con esta campaña damos que el gerente debe estar preparado para hacer servicio al cliente, porque es el primero en tomar las decisiones en la negociación con el cliente. Después vienen los trabajadores y hacen todo el servicio al cliente que quede destinado. Después la efectividad interpersonal, como estábamos hablando en las anteriores diapositivas, tenemos que relacionarnos muy bien con nuestro entorno para que las personas vean nuestras buenas capacidades. La toma de decisiones, ahí viene el autocontrol y el control de las emociones que estábamos hablando anteriormente. Para tomar unas buenas decisiones tenemos que tener bajo control nuestras emociones buenas o malas. Y el trabajo en equipo, un gerente no puede hacer todo él solo, entonces también tiene que delegar y confiar en su equipo de trabajo. Después sigue pues el desarrollo de las personas. Es importante que el gerente tenga en cuenta las capacidades de su equipo de trabajo, como le estaba diciendo anteriormente mi compañero, para sí mismo saber qué actividades delegarle a cada persona, en qué son buenos y cómo gestionar mejor ese trabajo en equipo. Eso es lo que hace realmente un líder. Igualmente, tiene que tener un pensamiento estratégico en el que sus capacidades y las de sus compañeros estén ligadas en un fin común, mejorando todos los procesos que se tienen. Hay que tener en cuenta que, pues, que según como lo señala García Allen, los empleados con alta inteligencia emocional resultan mucho más productivos para las corporaciones. En el fondo es normal que la gestión de las emociones juegue un papel muy importante tanto de estabilidad para el motivarse como en la capacidad de evitar conflictos y comunicaciones adecuadamente con el resto de los miembros del equipo. Por eso es muy importante tener todo el equilibrio emocional que ser un gerente nos necesita para pues igualmente tener una capacidad de negociación en la que no afecten nuestras emociones y así orientarnos al logro. El equilibrio entre la emoción y la razón tiene que darse los juicios basados en el pensamiento y la razón tienen que estar totalmente ligados con los juicios basados con las emociones y los sentimientos. Tienen que estar en total equilibrio, ya que las emociones nos dan capacidad de reconocer nuestras propias debilidades y tal vez nuestras fortalezas en esa toma de decisiones cuando estamos negociando. También hay que tener un equilibrio
entre nuestras emociones. No hay que ver pues solo negro, sino que hay ver grises y luces de la oscuridad. Es importante mantener el equilibrio entre pues, nuestras emociones para no caer y derrotarnos ante ellas. Entonces, pues esta fue nuestra presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.